para verme en el pizarrón. Y vamos a continuar con el recto. En R3, recta en despacio. Bien. Cuando ayer dijimos que la recta se podía expresar como intersección de dos planos, yo les había adelantado que una recta podía estar determinada por un plano pi sub 1, un plano pi sub 2, el nombre del plano cualquiera, la ecuación general de un plano, y la ecuación general de otro plano, donde lo que vemos es A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, los coeficientes que acompañan a las variables y el término independiente, ¿sí? Son diferentes. Estos planos, si no son paralelos, se cortan, y ese corte, obviamente, la intersección de dos planos es una recta. Ahora, si nosotros tenemos un plano que se interseca con otro plano, esta sería la recta de intersección. Tendría un plano pi sub 1 y un plano pi sub 2. Como si fueran así dos hojas que se cortan en una recta. ¿Qué es lo que tiene cada plano? Nosotros sabemos que en un plano, en la ecuación general de un plano, A1, B1 y C1 son las coordenadas del vector normal al plano. O sea, acá este tiene un vector perpendicular a él. ¿Se acuerdan que ese vector lo llamábamos n sub 1? Y este otro va a tener otro vector perpendicular que va a ser n sub 2, perpendicular al plano. De tal forma que en mi mano es como si yo dijera, bueno, este es el vector normal de este plano, que es la palma de mi mano, y este otro tiene un vector perpendicular a él. Entonces, si los planos se cortan, los vectores también se cortan. Si los planos son paralelos, los vectores son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hay un vector perpendicular al techo y hay un vector perpendicular al piso, los dos vectores van a ser paralelos. ¿Por qué? Porque los planos son paralelos. El techo y el piso son paralelos. Un vector como si colgara del techo y un vector que está apoyado en el piso tienen la misma dirección. Entonces son paralelos, en cuyo caso los planos no se van a cortar. Lo que quiero decir es, si nosotros tenemos que N1 tiene que ser como no paralelo a N2. Esa es una condición. Para que no sean paralelos, recuerdan que la condición de paralelismo era A sub 1 sobre A sub 2 igual a B sub 1 sobre B sub 2 igual a C sub 1 sobre C sub 2. Si esto se da, son paralelos. O sea, si ocurre esto, entonces N1 es paralelo a N sub 2. Por lo tanto, no habría plano. No existe, perdón. Por lo tanto, no existiría la recta como intersección de dos planos. Esto implica que si son paralelos, no existe la recta. ¿Por qué? Porque no se cortan los planos. Por eso la condición, ¿cuál es? Que no sean paralelos. ¿Sí? Estas dos rayas, ustedes ya saben que significa paralelo, lo tachamos, decimos no paralelos. Si N1 y N2 no son paralelos, entonces los vectores se van a cortar, las direcciones de los vectores, o el ángulo va a ser diferente de 0 grados o 180 grados, entonces va a existir la recta. ¿Cómo llevamos a partir de dos
planos a encontrar la ecuación de la recta. Para la recta, ¿qué necesitamos? Un punto y un vector que dé la dirección. Pasa por este punto y es paralelo a este vector. Ahí está la recta, que es infinita, paralela a un vector. Entonces el vector nosotros lo podemos definir de la siguiente forma. Si nosotros tenemos que este es un vector normal, perpendicular a esto, cualquier dedo de la mano, si fuera un vector, sería como perpendicular a este vector normal. O sea, cualquier vector que esté acá, en mi mano, va a tener una dirección siempre perpendicular, ¿sí?, al vector vector normal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por la definición de plano. Cualquier vector del plano es perpendicular a su vector normal porque así se definió en la ecuación del plano, mediante un vector perpendicular. En la otra mano, en el otro plano, ocurre exactamente lo mismo. O sea, todos los dedos que están en la palma de la mano pertenecen a este plano y son perpendiculares a este. ¿Hasta ahí vamos bien? Quiere decir que yo podría interpretar que respecto de N1 hay un vector acá que pertenece a N1 porque es de la recta, de la intersección entre los dos planos. ¿Se entiende? O sea que si yo tengo que los dos planos cortan acá en esta línea, este dedo, el dedo menor, meñique, es un vector del plano y es perpendicular al vector normal. Pero también, como es la intersección, forma parte, yo puedo decir que también es un vector del otro plano. Quiere decir que los dos son el mismo vector. Y ese vector, este vector le llamemos B, es perpendicular a N1 y B es perpendicular a N2. ¿Por qué? Porque está en la intersección de los dos planos. El vector B sale de la intersección de pi1, intersección ¿con quién? Con pi2. El vector B está en la intersección. Si está en la intersección, pertenece a un plano y pertenece al otro al mismo tiempo y es perpendicular a ambos. Quiere decir que ese vector, que serían mis dos dedos meñiques allí, son perpendiculares al mismo tiempo a estos dos vectores. Y recuerden ustedes que el producto vectorial me daba un vector perpendicular a dos vectores. O sea que si yo hacía el producto vectorial N1 por N2, me va a dar otro vector, ese vector B. ¿Por qué? Porque el producto vectorial entre dos vectores da otro vector cuya dirección es perpendicular al plano formado por estos dos. Entonces, si yo tengo un vector acá y tengo un vector acá, los dos vectores forman un plano. Y perpendicular a los dos vectores estaría entonces la recta. Entonces yo puedo encontrar el vector director de la recta, porque este vector es perpendicular a ambos planos. Entonces yo deduzco que del producto vectorial de estos dos va a surgir un vector perpendicular a los dos al mismo tiempo. Entonces este vector va a ser el vector director de la recta. O sea que ya tenemos una dirección. Ya sabemos sacar cuál es el vector que corresponde a la intersección de esas dos rectas, que es paralelo a la dirección de la recta. Nos faltaría definir un punto. Entonces, cualquier punto, si este es un punto P1 y está en la recta de intersección, el punto P1, que está acá, lo vamos a marcar así, el punto P1 pertenece a la recta. Pero el punto P1 también pertenece a pi1 y el punto P1 pertenece a pi2.
O sea, este punto, como está en la recta, que es la intersección, pertenece a ambos planos. Entonces, su coordenada se satisface en las dos ecuaciones. Se satisface en la primera y se satisface en la segunda, porque es la intersección de los dos. La intersección de los dos planos me da infinitos puntos. Uno de esos puntos sería el punto P sub 1. Entonces, ¿cómo encontramos el punto P sub 1 que pertenece a ambos planos? Y generando un sistema. ¿Cómo generamos el sistema? Asignamos, le damos un valor arbitrario, el que ustedes quieran. O sea, asignamos a X o Y o Z un valor arbitrario. ¿Qué es un valor arbitrario? Y se me ocurre que X valga 2, listo, reemplazo el X por el 2. Entonces esto va a ser un número, que junto con D1 va a ser otro número. Acá me va a dar un número que junto con D2 va a ser otro número. Entonces me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que puedo resolver y encontrar cuánto vale Y y cuánto vale Z. O le puedo asignar a Y un valor cualquiera, entonces me va a quedar un sistema de 2 por 2 con X y con Z. O le puedo asignar a Z y me va a quedar un sistema con X y con Y. No importa cuál. Asignamos a X o a Y o a Z un valor arbitrario. ¿Qué es lo que conviene y lo que hacemos todos? Lo más fácil. Generalmente conviene, por ejemplo, Z igual a 0. ¿Por qué? Porque si Z vale 0, entonces me queda un sistema de 2 por 2 a X BI y más D1 igual a 0 y a de 2X B2I y D2 igual a 0. Sistema de 2 por 2, que ustedes ya lo saben resolver. Método de igualación, sustitución, determinante, método gráfico, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente conviene que Z sea igual a 0 o que X valga 0 o que Y valga 0. Directamente lo anulamos. Pero además, ¿por qué conviene? Porque cuando Z vale 0, estamos hablando de que el punto está en el piso, está en el plano XY. Entonces estamos encontrando además la traza de la recta, donde intersecta al piso. Bueno, si X vale 0, ¿dónde intersecta el plano enfrente, al pizarrón? Y si Y vale 0, ¿dónde intersecta la recta al punto? Entonces, que en vez de haber puesto Z igual a 2, Z igual a 3, X igual a 8, Y igual a 9, de todos los números posibles conviene darle el valor 0, porque se hace más rápido el cálculo, se anula directamente, y porque además me va a dar la traza de la recta que está en la traza de los planos. Entonces, generalmente conviene, por ejemplo, Z igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuación AX más BI más nada, bueno, más D1 igual a 0, y la otra ecuación que es A2X más B2Y más D sub 2 igual a 0. ¿Qué significa eso? Que tenemos entonces un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes lo resuelven y con esto van a obtener X igual a tanto, igual a tanto. Entonces van a tener cuánto vale X, cuánto vale Y, cuando Z vale 0. Ese punto es un punto que pertenece a ambos planos, por lo tanto está en la intersección, por lo tanto pertenece a la recta. Entonces con ese punto y con el vector que sale del producto vectorial, ya está, tenemos un punto P sub 1, que le llamamos Z1 igual a 0, X1 y 1,
Y ya podemos escribir las ecuaciones de la recta que ya conocen ustedes. ¿Cómo son las ecuaciones de la recta? Bueno, la ecuación simétrica. X menos X1 sobre D1 igual a Y menos Y1 sobre D2 igual a Z menos Z1 sobre D3. Pero ¿quiénes son D1, D2 y D3? Las componentes del vector que salió del producto vectorial. Entonces, el vector director de la recta lo llamamos como D, vector director de la recta. ¿Quién es el vector B? ¿Quién es ese? El producto vectorial. ¿Quiénes son X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1? Bueno, Z1 vale 0. Y después, resuelto esto, vamos a obtener X1 y 1, y ya vamos a tener entonces la ecuación de la recta en forma simétrica. Las ecuaciones de la recta en forma simétrica. Esta es la forma de, a través de dos planos, encontrar una recta. O sea que una recta se define como intersección de dos planos. Entonces, vamos con el ejemplo. Siempre tenemos que dar un ejemplo. En ese caso, vamos a ir más abajo y vamos a decir que tenemos un plano. Entonces decimos, tengo la recta L definida por el plano alfa, que vale 2x menos 3y más z menos 6 igual a 0. Y otra recta beta, que tiene ecuación x más 2y menos 4z menos 8 igual a 0. Entonces, estos dos planos debieran cortarse ¿dónde? En una recta. Veamos primero cómo son los vectores. El vector N1 tiene componentes 2, menos 3 y 1 de Z. El vector N sub 2, que corresponde al otro plano, tiene 1, 2 y menos 4. Fíjense, 2 dividido en 1 no es lo mismo que menos 3 dividido en 2. Y mucho menos que menos un cuarto. O sea, eso que había puesto ahí arriba era para determinar que no son paralelos. N1 no es paralelo a N sub 2. ¿Por qué? Porque 2 sobre 1 no es lo mismo que menos 3 sobre 2 y no es lo mismo que 1 sobre 4. No hay ninguna forma de que sean paralelos. Perfecto. Como no son paralelos, esto que estoy haciendo acá es el ejemplo. Bien, como no son paralelos, se cortan. Como se cortan, tengo que encontrar entonces primero el producto vectorial. ¿Cómo sería el producto vectorial? Bueno, ustedes recordarán que un producto vectorial se resolvía poniendo I, J y K y los vectores N1 y N2. No importa el orden. ¿Por qué no importa el orden? Porque recuerden que el producto vectorial entre dos vectores me da un vector perpendicular al plano formado por ellos. O sea, tengo dos vectores, el producto vectorial me da un vector perpendicular. En este sentido, o en este sentido, había una reglita de la mano derecha, si voy del rojo al negro, es saliente. Si voy del negro al rojo, es entrante. Pero a mí no me importa si es entrante o saliente. A mí lo que me importa es la dirección. Es perpendicular al plano. Entonces, una vez que definimos esto, ponemos acá las componentes. ¿Quiénes son? 2 menos 3, 1. 2 menos 3 y 1. Recuerden que lo sacan de acá, de las componentes de los coeficientes numéricos. 1, 2, menos 4. 1, 2 y menos 4. Resuelven eso y eso les va a dar un vector. Fácil. ¿Se acuerdan? Para ahí tapamos fila y columna, hacemos 3 por 4, 12, menos por menos más. 12 menos 2, 10i. Punto y coma. O ponen 10i, como quieran. Para J, ¿se acuerdan que tapaban fila y columna? Pero hacían la contradiagonal menos la diagonal. 1 menos 8.
Entonces el menos con el menos 8 se hace más. 1 más 8, 9. Más 9J. Y luego, para el último, tapando fila y columna, hacíamos entonces diagonal menos contradiagonal. 2 por 2, 4, menos 3. O sea, 4 más 3, 7K. O sea que el vector tiene componente 10, 9, 7. Eso da la dirección de la recta. Ese es el vector D. Ahí le vamos a poner. Esto es lo que nosotros queríamos obtener. ¿Para qué? Para la ecuación, las ecuaciones simétricas de la recta. Ahora nos falta el punto. Para el punto, para obtener un punto, hacíamos z igual a 0. Yo recomiendo siempre trabajar con z igual a 0. Pueden hacer y igual a 0 o x igual a 0. No está mal. Pero aquellos que tienen calculadora y ponen los datos y les piden cuánto vale cada uno de ellos, resulta que si x vale 0, después le da y z. Pero en el visor aparecen xy, o x1 y x2. Bueno, se pueden confundir. Entonces, en cambio, si hago z igual a 0, los valores son x e y lo que voy a tener. Con z igual a 0, el sistema queda 2x menos 3y, y ya paso el menos 6 como más 6. Y por otro lado, x más 2y, y paso el menos 8 por el otro lado como más 8. ¿Por qué? Porque z se anuló, entonces z vale 0, esto vale 0, desaparece del espacio. Resuelvo ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtengo entonces las coordenadas de los números. Yo tomo mi calculadora, pongo ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas, 2 menos 3, 6, 2 menos 3, 6, y después 1, 2, 8. 1, 2, 8. Y me dice que x vale 5,14. Pero en realidad ese 5,14 en fracciones serían 5 más un cuarto. Ponemos esto con fracciones, vais a saber con qué tecla. Shift. Y el otro vale 1,42. 36 séptimos. Entonces acá sacamos que x es igual a 36 séptimos, que eso es lo que decía yo, 5,14 aproximadamente, e y es igual a 1,42, etcétera, y en fracciones son 10 séptimos. Entonces, resolvimos el sistema y ya sacamos las coordenadas. Entonces, el punto P1 va a tener coordenadas 36 séptimos en X, 10 séptimos en Y y 0 en Z. Además, va a ser la traza horizontal. ¿Por qué? Porque Z vale 0 y como Z vale 0 estamos en el piso, en el plano XY. Entonces ya tenemos, para escribir la ecuación simétrica, las ecuaciones simétricas que serían x menos 36 séptimos sobre la primera componente del vector, que es 10, igual a y menos 10 séptimos sobre 9, igual a z menos 0, que es z, sobre 7. Si quieren lo ponen allí, pero ahí estaríamos con las ecuaciones simétricas cartesianas de la recta, que yo llamé L. ¿Cómo sé que está bien?
Bueno, podríamos definir diferentes puntos y verificar que esos puntos pertenecen a ambas ecuaciones. Una cosa que se me ocurre, como para que ustedes verifiquen, la primera parte es, este vector n1 es perpendicular al vector d. Este vector n2 es perpendicular al vector d. Entonces, nosotros vamos a poner así. Verifico. ¿Qué cosa? Que n1 es perpendicular a d. Si no se da, porque algo hice mal. ¿Cómo verifico la perpendicularidad? Hago el producto escalar. O sea, n1 por d, producto escalar, me tiene que dar 0 si son perpendiculares. Entonces, un vector tiene componentes 2 menos 3, 1, y el otro vector tiene componentes 10, 9, 7. Si yo me equivoqué en el cálculo que hice acá, va a saltar en este cálculo. ¿Cómo se resolvía? 2 por 10, 20, menos 3 por 9, menos 27. Y 1 por 7, 7. Entonces 20 más 7, 27, menos 27, 0. Perfecto. ¿Tienen dudas? Verifico que N2 es perpendicular a D también. Entonces, N2 por D me tiene que dar también 0. Por lo tanto, si hacemos el producto, N2 vale 1, 2 menos 4. 1, 2 menos 4. Por 10, 9, 7, igual 1 por 10, 10, 2 por 9, 18, y 4 por 7, 28, pero menos 28. 10 más 18, 28, menos 28, 6. Como verán, el producto escalar del vector director por cada uno de los vectores normales da 0. ¿Por qué? Porque es perpendicular justamente a ambos. El punto que elegimos y que salió acá, 36 séptimos, 10 séptimos y 0, si lo reemplazan en cada ecuación, se verifica. O sea que el punto pertenece a un plano y al mismo tiempo pertenece al otro plano. Por lo tanto, si pertenece a ambos planos es porque pertenece a la intersección de ambos planos. Es un punto de la recta. O sea, en la verificación también ustedes tendrían que reemplazar, acá en 2, vamos a bajar un poquito más esto. Entonces, lo reemplazamos, decimos 2 por 36 séptimos menos 3 por i, que valía 10 séptimos, más 0, menos 6, y eso tiene que dar 0. Entonces, si ustedes observan, 2 por 36 son 72, y 3 por 10, 30. 72 menos 30 es 42, y 42 dividido en 7, 6. 6 por 7, 42. 6 menos 6, 0. Sí se verifica la igualdad. O sea que el punto 36 séptimos, 10 séptimos, 0 satisface la ecuación del plano alfa. En el plano beta, obvio que también. X que vale 36 séptimos más 2 por y que vale 10 séptimos menos 4 por 0 menos 8, esto se hace 0. Entonces tengo 2 por 10, 20, 36 más 20, 56. 56 séptimos, 56 en 7, 8. Y 8 menos 8, 0. O sea que está bien. ¿Qué es lo que hice? Pues verificar que las coordenadas del punto satisfacen a ambas ecuaciones, lo que significa que pertenece a la intersección de los dos. O sea, es un punto de la red. Y el producto escalar me verificaba que realmente ese vector es perpendicular a ambos. Entonces ya quedó armada la ecuación de la recta. Ahora se viene la parte más difícil, que ustedes pueden resolverla
Creo que Carla era ayer que me mostró en el graficador, en el GeoGebra, pueden identificar los dos planos y después ver que efectivamente eso da una recta. Nosotros vamos a volver con el pizarrón hacia arriba y vamos a escribir las ecuaciones de los planos. Entonces, ya les subo el pizarrón, esperen que copio las ecuaciones. X más 2y menos 4z menos 8 igual a 0. Y la recta bien. Bueno, trabajando ustedes con regla y escuadra, como corresponde, y haciendo los ejes y todo lo demás. Para graficar los planos, volvemos. ¿Se acuerdan ustedes cómo hacemos para graficar los planos? Tomábamos las ecuaciones y buscábamos la ecuación segmentaria. Entonces, poníamos 2x menos 3y más z igual a 6, que lo pasamos sumando, dividíamos todo por 6, entonces nos quedaba x sobre 3, porque simplificamos, más y sobre menos 2, recuerden que arriba dejamos el positivo, el menos por más menos, al simplificar nos queda el 2 negativo ahí. Siempre usamos los positivos para las variables y si hay un número negativo lo transferimos al denominador. Más z sobre 6 igual a 1. Esta es la ecuación segmentaria del plano. Por lo tanto, de un plano, el plano alfa. Y este lo llamábamos beta. Entonces en el otro plano hacemos lo mismo, pero dividimos todo por 8. X sobre 8 más 2y sobre 8 se simplifica y queda sobre 4, más z y trasladamos el menos abajo, si divido por 8, se simplifica y queda 2, y este menos 8 para el otro lado dividido en 8 nos da 1. Esta es la ecuación segmentaria del otro plano beta. Quiere decir entonces que en la escala que corresponda, yo normalmente tomo una escala acá con un marcador, digo acá hay 2, digo acá hay 2, 4 y acá habría 6, ¿sí? Y en el eje es lo mismo, 2, 4, para el otro lado, menos 2, y en el eje X, la escala era reducida, por lo tanto acá es 4 y acá es 8.
Si acá tengo 2, acá tengo el doble, 4. Entonces a la mitad tengo 2 y acá a la mitad tengo 6. Lo mismo con el valor negativo. Entonces, el primer plano, alfa, tenía entonces 3 menos 2, 6. 3 en X, acá en la mitad de la mitad, acá tengo el 3 en X, menos 2 en Y, y 6 en Z. Entonces ahí tenemos ¿qué cosa? Un plano representado mediante sus trazas. Recuerden que esto era la traza, esta es la traza horizontal entre X e Y. Allá arriba tenemos entre Y y Z la traza frontal. Hasta acá tenemos la traza frontal. Y luego, uniendo con este, entre X y Z, la traza de perfil. Entonces, eso sería un plano, ¿sí? De esa forma. El otro plano dice X igual a 8, estamos acá, en eje X, ¿sí? Acá abajo, en 8, en Y que vale 4, estamos acá, y en Z que vale 2. Entonces, vamos a tener... Profe, ¿no es un -2 en lugar de 2? ¿Y a dónde? ¿De dónde lo sacamos? Era -4. Sí, 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 sí. Este, ¿no es cierto? Dividimos por 8 y el -2 lo trasladamos acá. Sí, 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 sí. Perdón, estaba desatento. Ahí el -2. Entonces, tomamos el marcador y utilizamos acá el -2. Por lo tanto, acá casi va a quedar en la misma línea. Acá vamos a tener una traza, ¿sí? Frontal. Entre 2 y 8 vamos a tener la otra traza. Fíjese, casi está en la misma línea. Y si lo uno con el otro, todas coinciden en la misma línea por el tipo de escala que adopté yo. Lo otro que podría hacer es levantar un poquito eso. ¿Cómo lo levantamos? Con una escuadra. Porque estos serían los 45 grados en realidad. Disculpen que... Entonces, porque esto lo hice a ojo, pero tengo que tener la escala acá, ¿verdad? Entonces vamos a tomar de nuevo, habíamos dicho que esto eran 4 unidades, y acá teníamos el 8, entonces a la mitad de la mitad, el 2 y por acá el 3, 1, 2, 3 y 4, acá el 6, 5, 6, 7 y 8. Bueno, el asunto es que en X que valía 3, el punto era este, entonces la traza acá era esta, no cambia mucho, y hacia arriba tampoco cambia demasiado, pero sería casi el mismo planito que habíamos hecho antes. Lo único que he hecho es que esta línea que está un poquito torcida. Entonces, como cortaba acá en 8, la línea ahora es esta, para notar que hay una pequeña diferencia. Ya que esta línea con esta línea no tienen el mismo ángulo. No son la misma línea. Como notarán, es muy mínima la diferencia, pero ahora sí me permite unir estos dos puntos y marcar la diferencia.
¿Se entiende? Para que se vea que hay acá un triangulito. Bueno, eso no hubiera pasado si el 2 lo hubiera puesto del otro lado, que me había equivocado, pero... Bueno, y te dicen, ¿y dónde está la recta? Porque no hay forma de ver cuál es la recta. Lo interesante de esto es que si yo tengo dos planos y se cortan, el plano viene y corta a esta en su traza vertical, traza frontal. El otro plano también, donde se cortan las trazas de los planos, ahí va a parar la recta, porque la recta pertenece a ambos planos. Quiere decir que ustedes tienen que identificar las trazas verticales, las trazas horizontales de cada plano y las trazas de perfil de cada plano. O sea, entre este I y Z, entre que unieron este punto en -2 de I con el 6 de Z en I, Z, está la traza frontal, ¿sí? La traza de frente. ¿De quién? Del plano alfa. Entre X e Y está Z vale 0, entonces esta es la traza horizontal. ¿De quién es la traza horizontal? Del plano alfa. Y acá, obviamente, por defecto, si es horizontal o frontal, está la traza de perfil. ¿Por qué? Porque es entre X y Z. De alfa. Ahora identifico en el otro plano. Por eso quería marcar la diferencia. Entre X y Z tengo la traza de perfil, pero del plano beta. Entre Z e Y tengo la traza frontal de beta. Y entre X e Y tengo la traza horizontal de beta. Entonces, la traza horizontal con la traza horizontal, esta línea con esta línea, se van a cortar ¿a dónde? Se van a cortar en este punto. Si yo continúo esto para acá, acá donde estaba el -2, ahí se cortan. ¿Quiénes se cortan? La traza horizontal de un plano con la traza horizontal del otro plano. Ahí va a parar la recta. Esa va a ser la traza horizontal de la recta L. Esto que está acá es la traza horizontal, pero de la recta L. Fíjense, la traza de perfil de alfa con la traza de perfil de beta se van a cortar en este punto, aproximadamente. Esto tendría que ir desde allá arriba, así. Y acá tengo la intersección de ¿quién? De la traza de perfil de uno con la traza de perfil del otro plano. Allí en ese punto, donde esto era la traza del perfil de beta, me determina a mí acá qué cosa, la traza de perfil pero de la recta L. Ya tengo una traza y tengo la otra traza. ¿Qué me falta? Me falta la intersección de la traza frontal, que es esta que está acá, que va a continuarse hacia abajo. Esta línea es así. ¿Hasta dónde? Y hasta cortar la traza frontal, que es esta que está acá, que sigue hacia abajo, ¿hasta dónde? Y sigue hasta cortar la otra línea. ¿Dónde la corta? Acá. Entonces acá tengo la traza frontal de alfa con la traza frontal de beta y se cortan en este punto, entonces tengo la traza frontal de la recta L. Esta traza con esta traza y con esta traza, las tres ¿dónde están? Tienen que estar en la misma línea. Quiere decir que esa es la recta. Tienen que coincidir, no hay otra opción. Por supuesto que todo va a depender del gráfico que ustedes hagan, de la calidad del gráfico, de las medidas. Fíjense, yo lo estoy haciendo en el pizarrón, donde mi unidad de medida es un marcador.
Entonces, lo hago con rojo, aunque no se vea bien, para marcar que esa es mi recta L. No se ve nada, ¿no? Entonces, la recta L es esta recta que está acá, que pasa por las intersecciones de las trazas. Bien, reitero. Pasa por esta traza, pasa por esta traza, pasa por esta traza. Y bueno, el vector director tenía componentes 10, 9, 7. Pueden graficar y sí, pero 10 en X no es tanto. 10 en Y va a ser por allá afuera. Z, 7 arriba del dibujo. No me alcanza. Pero ustedes saben que yo puedo multiplicar por un medio al vector y lo hago a la mitad de chiquitito. ¿Qué es lo que importa el vector? La dirección, no el módulo, la longitud. Entonces, multiplico por un medio, me quedan 5, 9 medios y 3 medios. Perdón, 7 medios. ¿Qué significa? Que esto es 5, 4,5 y 3,5. 5 de X es este punto. 9 medios en Y serían 4,5. Quiere decir que si acá tenemos 4, por acá tenemos el 6, a la mitad tenemos el 5, 4,5 será por acá. Este valor es 9 medios. Y en Z 3,5. O sea que si esto es 2 y esto es 3, la mitad, 3,5, ahí es 7 medios. Este valor es 7 medios. Entonces, ¿cómo hacíamos? Tomábamos estamos hablando de un vector, la mitad del vector director. Nosotros trazamos por X una paralela. Por Y trazamos una paralela al eje X, o sea, a 45 grados. Por lo tanto, nosotros acá por Y trazamos una paralela al eje X, sería por acá. ¿Dónde se cortan? Se cortan acá. Entonces el valor de 5 con 9 medios y 7 medios para arriba. Lo que acá representamos desde el extremo de justamente todo el largo que tiene este cateto. Todo esto hasta acá arriba, en forma vertical, medido en forma vertical. Eso es, ¿qué cosa? El extremo del vector. ¿Que parte de dónde? Desde el origen. Quiere decir que este vector, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección de este vector D. 10, 9, 7. Nosotros lo hemos dibujado la mitad del vector. Esto es un medio de D. Reitero, ¿qué es lo que me interesa? La dirección. ¿Cómo es este vector? Es paralelo ¿a quién? A la recta. Tiene que darles paralelo a la recta. Y sobre esa recta tiene que estar el punto 36 séptimos, o sea, el punto P1, que era 36,7, 5,14, en Y 10 séptimos, 1,42, y en Z valía 0. ¿Qué es eso? La traza horizontal, o sea, la traza horizontal de la recta L es esta que está acá. ¿Qué valores tiene este? 5,14 en X con 1,42 de Y. O sea, si ustedes observan, esto es 2, la mitad sería 1 y 1,42 será por acá. O sea que si ustedes toman el valor 5,14 con este valor de acá, les tiene que coincidir que esa es la traza horizontal de la recta. O sea, el punto pertenece a la recta y es su traza horizontal. Bueno,
como verán es bastante complejo verlo así. Yo le he ido detallando paso por paso cómo encontrarlo gráficamente, que es encontrar el plano, su ecuación segmentaria, la ecuación segmentaria del otro plano. Buscar en X donde corta en 3, en Y en menos 2 y Z en 6. Entonces con esos 3 puntos encontramos las trazas, ¿sí?, del plano. O sea, cómo corta los planos coordenados ese plano. Lo mismo hice con este otro donde encontramos menos 2, 8, 4 y menos 2. 8 en X, 4 en Y, menos 2 en Z. Entonces tenemos el otro planito. Y luego identificamos cómo se llama cada traza para que ustedes unan la traza horizontal de un plano con la traza horizontal del otro plano. Ahí va a estar la traza horizontal de la recta. La vertical con la vertical, en la intersección tengo la traza vertical de la recta. Y la de perfil. ¿Cómo tienen que estar esas tres trazas? Tres trazas en una misma línea. ¿Paralela a quién esa línea? Esa es la recta real. Paralela al vector director. Y nosotros cuando habíamos descubierto el punto correspondíase con la traza efectivamente. Bueno. Lo único que podemos agregar a esto, que en vez de, escuchen bien, en vez de hacer el producto vectorial para encontrar el vector director S10, 9, 7, nosotros habíamos determinado un punto con z igual a 0. Podemos hacer lo mismo con x igual a 0 o con y igual a 0 y vamos a determinar la otra traza. Y si ya tenemos las dos trazas, listo, ya tenemos la recta. Y al tener dos puntos restamos y obtenemos ¿qué cosa? El vector que es paralelo a este vector. O sea, otra forma de encontrar lo mismo sería sin hacer el producto vectorial para obtener el vector director es, bueno, hagamos, qué sé yo, y igual a 0. Entonces, en las dos ecuaciones, si vale 0, me queda el plano 2x más z igual a 6, el menos 6 pasa para allá, y el x menos 4z igual a 8. Y de ese sistema resolvemos y encontramos las coordenadas de las trazas y encontramos los dos puntos y listo. Yo tengo dos puntos, los uno, ya tengo una recta. Entonces, en la calculadora, cuando tenemos a sub 1, ahí decimos vale 2, y vale z vale 1, y el otro vale 6, y acá abajo este vale 1, el otro vale menos 4, y z vale 8, y el tangente vale 8, entonces me da 3,5 periódico. Esto en fracción serían 32 novenos. 3, ¿cómo es que dije? 3,5555. ¿Y cuánto vale la Y? Perdón, ya no es Y, es Z. Porque a mí la calculadora me dice que da menos 1,1 periódico. En fracción sería 10 novenos. Menos 10 novenos. ¿Y cuánto vale? 0. O sea que esa traza de perfil tiene coordenadas, de la recta L, tiene coordenadas 32 novenos, en Y vale 0 y en Z vale menos 10 novenos. O sea, el 3,5 de X, 1, 2, 3,5 de X, con menos 1,1 de Y, de Z, perdón. O sea, acá a la mitad tenemos
el menos 1,1. Entonces, entre Z, tendríamos que bajar acá. ¿Qué traza estaba buscando? Ya me perdí. La traza de perfil. Entonces, bajamos acá del 3,5, si ustedes bajan, paralelo al eje Z, y de este valor trazan una paralela al eje, ¿y dónde van a venir a parar? Acá, ¿dónde? Acá, y en la traza de perfil. Se corrobora totalmente. Entonces, con las dos trazas, con la traza horizontal, porque Z vale a 0, y con esta traza, vamos a obtener los dos puntos, y por ahí trazamos la recta y se acabó. Entonces no hace falta, usted dice, ¿para qué dibujó los planos? ¿Por qué tanto lío? ¿Por qué no? Y bueno, porque a mí me gusta, pero en realidad ustedes hubieran dicho, a ver, ¿dónde está el punto? El punto está en la traza horizontal, acá. ¿Y el vector cuál es? Este, listo. Por este punto trazo una recta paralela a esta, ya está. Se acabó el problema. O con esta traza y esta traza, después de haber hecho esto, tengo el otro punto. Entonces, con estos dos trazo y se acabó. Ahora, como la traza horizontal, vaya a saber dónde está la traza horizontal, era 36 séptimos. La traza horizontal era 36 séptimos, 10 séptimos y 0. Si yo tengo dos puntos y resto extremo menos origen, voy a obtener un vector paralelo, pero puesto acá, que sería restar las dos trazas. ¿Para qué? Para obtener el vector director para armar la ecuación de la recta. Me va a dar un vector que va a ser una combinación lineal de este, va a ser más chiquitito. Pero si no, hagan la prueba. Si yo hago la traza horizontal con la traza de perfil como vector, resto 32 novenos menos 36 séptimos. Entonces en la calculadora ponemos 32 novenos menos 36 séptimos. ¿Cuánto me da? Menos 163 avos. Que son menos 1,58. Punto y coma. 0 menos 10 séptimos. Menos 10 séptimos. Y menos 10 novenos menos 0. Menos 10 novenos. Este, que es el vector, que es restando extremo menos origen, va a tener estas coordenadas. Ese 10 séptimos dijimos que era algo así como 1,42 negativo. Y 10 novenos eran menos 1,1 periódico. Entonces, un valor negativo en X menos 1,58 por acá, con un valor negativo en Y 1,42, entonces será por acá. Entonces trazo una paralela a uno, una paralela al otro, y en Z bajamos 1,1, entonces vamos a tener ¿qué cosa? El vector que está en la misma dirección, pero para el otro lado. Si yo hubiera restado al revés, ese vector se hubiera transformado en este otro vector del otro lado. Sería, pero está en la misma dirección que el vector D, que un medio de D, en la misma dirección que la recta. Todo esto que he hecho yo es a los fines de justificarles que cualquiera sea la forma, van a llegar al mismo resultado. Si tengo dos planos, primero me fijo que no sean paralelos. Como habíamos dicho, 2 dividido en 1 menos 3 dividido en 2 y 1 dividido en menos 4. Nada que ver. Entonces no son paralelos. ¿Qué hago? Hago el producto vectorial para obtener el vector D. 10, 9, 7. ¿Cómo encuentro un punto? Hago Z igual a 0. Resuelvo el sistema y saco el valor de X y de Y ya tengo un punto. Ese punto era la traza horizontal. Tengo la traza, tengo el vector, trazo paralelo a este vector por este punto la recta.
y se acabó el problema. Todo lo demás lo hice yo para que comprueben que realmente es así, que si yo dibujo los dos planos y junto las trazas verticales de los dos planos, me da la traza vertical de la recta. O sea, graficando la recta después deben coincidir las intersecciones de las trazas de los planos. El motivo de hacerlo tan largo es a los fines de que ustedes corroboren que eso es cierto. Tarea para el hogar, fin de semana. Toman el graficador, ya sea el GeoGebra o el graficador que tengan en 3D, y traten de graficar los dos planos, hagan las intersecciones entre esos dos planos y van a ver que sale la recta. Pongan los datos del vector director y de la recta y van a ver que todo eso coincide. Si tienen algún problema, consulten con el médico. Si no es un problema de salud, me avisan la semana que viene, pero vayan haciendo toda esta ejercitación. ¿Por qué? Porque tienen que dominar los conceptos. Son ecuaciones que se pueden graficar y que cuando uno ve realmente que se cumple lo que uno pensaba, entonces uno ya tiene el dominio de los conceptos, ya sabe cuando una recta es paralela, no es paralela, cuando se corta, cuando no se corta, dónde se corta. Y porque además esa recta la pueden, además de escribir la gráfica, con el graficador verla en el espacio, realmente que eso se plasme en algo que ustedes deben interpretar correctamente. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? No tienen preguntas. Bueno. Entre ustedes tienen su grupo, ustedes pueden consultarse. Algunos pueden decir, bueno, yo intenté, no pude, quién lo hizo, quién no lo hizo, que me lo pase, que lo vea. Ustedes, por lo que yo vi, Carla lo había hecho, maneja el GeoGebra, ya puede tranquilamente socializar con ustedes o algún otro, pero no se queden, no esperen. Pasé por el grupo, la verdad, bien, no he visto el celular, pero muy bien, Carla. Esto es importante porque esto es lo que se viene. En el futuro, menos contenidos y cosas más aplicables como todo lo que es la tecnología, el software, o sea que uno le esté dando la posibilidad de usar esos elementos tecnológicos, de saber hacerlo, de saberlos interpretar. Bueno, chicos, hasta aquí estamos bien para no empezar otro tema, porque nos queda poquito tiempo para iniciar un tema nuevo. Cualquier duda, ya saben, me consultan a través del chat. Y si no, nos estamos viendo el lunes con algunos de análisis, y si no, el jueves que viene con los demás. Sí, Valeria, dice, profe. ¿Por qué multiplica por un medio? Porque se me da la gana. No, lo que le estoy diciendo es, si el vector que yo puse allí, que era 10, 9 y 7, sale de las dimensiones del dibujo de la hoja, entonces no lo puede representar. Entonces usted dibuja una partecita del vector. Una partecita sería dividirlo en 2 o en 3. Por eso lo multiplico por un medio, para que las componentes se reduzcan a la mitad. Entonces, volvemos con el gráfico allí. Usted el vector que tiene, que dice 10, 9, 7, si yo lo multiplico por un medio, por eso dije, se me dio la gana, un medio por ahí multiplicado por un tercio. Entonces el vector iba a ser un poquito más chiquito. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es graficar
la dirección del vector, no el módulo, el tamaño del vector. Entonces, por un medio, podría haber dicho por un tercio. Bueno, si yo lo hubiera multiplicado por un tercio, hubiera sido 10 tercios, 9 dividido en 3, 3, y 7 dividido en 3, 7 tercios. Ese vector, cuando se lo grafica acá, el 10 tercios, el 3,33 con el 3 unidades de ni y con z que vale 7 tercios, le hubiera dado un vectorcito por acá. Pero este vector sería un tercio de d. Este otro vector es un medio de d, y el vector verdadero es el doble de este, que es este, todo este vector. Pero ese vector que es muy grande, probablemente usted en su papel no lo pueda graficar, porque no le dé dentro de los límites del dibujo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? La dirección del vector. Fíjese que cuando yo resté las dos trazas, me dio un vector, porque era la diferencia entre esas dos trazas, pero esa diferencia apareció acá, y está en la misma dirección de los otros vectores, porque lo que importa es la dirección del vector. ¿Entendió? ¿Sí? Entonces usted, si es un vector muy chiquitito, porque dice un quinto, un sexto y un séptimo, y usted en la escala dice, ¿qué hago con esos valores tan chiquititos? Lo multiplica por 5 y lo hace 5 veces más grande cada coordenada. Entonces ahí le da la posibilidad de graficarlo. En los dos sentidos se puede. En el GeoGebra o en el graficador que usted tenga, no hace falta eso, porque usted le pone las órdenes y lo grafica. Entonces, cuando no lo ve bien, ¿qué hace? Amplía la pantalla, pone el zoom y se hace más grande y se acaba el problema. O lo achica, lo aleja y se hace más pequeño. Entonces, ese problema en el graficador no lo tenemos. En el papel, cuando queremos solamente interpretar la dirección, no importa las componentes del vector. Buscamos una combinación lineal de ese vector. ¿Más grande o más chico? Muy bien. ¿Otra pregunta? Han dejado que se enfríe el agua del mate. No, si no hay más preguntas, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Muchas gracias a ustedes por su atención. Estudien y cuídense. Y buen fin de semana.